Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a continuar con nuestro periplo por el libro de Daniel. Y va quedando poco, ¿eh? Hoy tenemos por delante el capítulo 9 del libro de Daniel. Y sabéis, este es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. No sé si recordáis, los que estabais en el... No sé si fue en el... Creo que en el de la actividad especial de Navidad que se hizo hace 2 años. Este año pasado no hicimos, pero hace 2 años que salió Carlos y estaba diciendo que su profecía favorita era Isaías 53, ¿verdad? Hoy tenemos por delante mi profecía favorita del Antiguo Testamento. Así que es algo emocionante, pero según lo estaba estudiando decía, madre mía, voy a tener que pasar muchas cosas por alto, porque el capítulo 9 de Daniel es sencillamente bestial. Cuando lleguéis a casa, leedlo, estudiadlo, meditadlo, es impresionante, y no voy a poder tocar, desde luego, muchísimas de las cosas que está aquí diciendo. Entonces, hoy es un día importante. Y posiblemente muchos de vosotros, muchos de nosotros, pensemos que parece que estamos viviendo tiempos apocalípticos, ¿verdad? Estaba escuchando el otro día en la radio que decía un locutor, un presentador de un programa, decía, estos están siendo tiempos muy extraños. Parece que es imposible que pueda pasar una semana sin que ocurra algo histórico en el mundo, y algo que nunca había pasado antes. Es como un tiempo en el que de repente muchísimas cosas están pasando y casi ninguna buena, ¿verdad? Pues podríamos pensar, madre mía, es que tantísimas cosas. ¿Podría ser que el mundo le quedara poco tiempo, tal y como lo conocemos? Bueno. ¿Podría ser que el mundo terminara la semana que viene? ¡Ay! Hoy vamos a ver que no. El mundo no termina la semana que viene. No. Y vamos a ver ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Vamos a leer capítulo 9 del libro de Daniel. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años que por la palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Y no hemos obedecido a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus ordenanzas que puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, que nunca se ha hecho debajo del cielo nada como se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Pero nosotros no hemos obedecido su voz.
Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te has hecho un nombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Por amor de ti mismo, oh Señor, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y atiende a la visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que la destrucción completa que está decretada sea derramada sobre el desolador. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por esta oración preciosa de Daniel y profunda de Daniel. Y muchas gracias porque podemos ver hoy, podemos celebrar con esta oración, con esta contestación que tú le das a Daniel, a su oración, que tú eres un Dios grande, temible, poderoso, pero un Dios que escucha las oraciones de sus siervos, un Dios que está cercano a los que le temen. Y es por eso que nosotros podemos estar cerca de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hasta aquí este capítulo 9 de Daniel. Y pues como habéis visto es impresionante el capítulo, por muchas razones. Lo primero que podemos ver, como en la mayoría de los capítulos de Daniel, que él nos da una nota cronológica para que sepamos cuándo está, en qué momento está ocurriendo esto. Y si os fijáis, dice en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Y este Darío ya lo hemos visto, ¿recordáis? Que cuando los persas conquistaron Babilonia, hablábamos de este Darío y no sabíamos, cuando estábamos hablando de la escena de Daniel en el foso de los leones, ¿os acordáis? Que no sabíamos exactamente si este Darío era Ciro, la misma persona que Ciro, o era algún lugarteniente suyo que podría ser. Pero lo que sí que sabemos es que esta visión la tuvo Daniel más o menos en la misma época que ocurrió la escena del foso de los leones. Fue en el mismo tiempo, ¿vale? Babilonia acababa de ser conquistada por Persia. Y recordáis que Daniel esto ya lo sabía, que Babilonia iba a ser conquistada por Persia. Había habido la visión que tuvo, o el sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2, recordáis, de la estatua, en la que ya él dijo que la estatua de oro sería conquistada por otro reino, y decíamos que iba a ser Persia, pero luego, específicamente en los capítulos que han precedido, en los capítulos 7 y 8 de Daniel, hemos visto que era Persia. Daniel ya sabía que Persia iba a conquistar Babilonia. Entonces supongo que Daniel, al ver cómo se estaban cumpliendo las escenas que ya Dios había anticipado, viendo cómo el reloj en la cronología de Dios iba avanzando,
Daniel empezó a indagar en la Biblia, a ver qué pasa con el pueblo de Israel. ¿Os acordáis que había habido muchas visiones acerca de lo que iba a ocurrir con las naciones, los imperios mundiales que iban a gobernar? Pero en cuanto al pueblo de Israel, el siguiente paso, pues Daniel se puso a investigar, y Daniel encontró en el libro del profeta Jeremías, que no había sido escrito hacía mucho tiempo, pero Daniel tenía una copia, probablemente la mandó traer, como Daniel era una persona muy poderosa, muy influyente, y él estaba estudiando el libro del profeta Jeremías, y él descubrió el texto que está en Jeremías, capítulo 25, versículos 11 y 12. Toda la tierra será desolación. Está hablando a Israel. Toda la tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Después de que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Entonces Daniel comprendió que estaba viviendo tiempos proféticos, que estaba viviendo tiempos en los que se estaba terminando el tiempo de las desolaciones de Israel, de Jerusalén. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel se inclinó y oró. Y gran parte del capítulo que tenemos aquí, el capítulo 9 de Daniel, es esta oración que hace Daniel. Y vamos a ver un poco qué es lo que ocurre en el corazón de Daniel y por qué está diciendo Daniel lo que está diciendo y a qué se está refiriendo. Y la oración la tenemos entre el versículo 3 y el versículo 19 de este capítulo. Y una cosa que me llama a mí muchísimo la atención en cuanto a esta oración es que está profundamente informada por la lectura bíblica. Daniel no hace esta oración simplemente diciendo apetencias de lo que a él le gustaría que fuera. Daniel entiende lo que ha leído. Daniel estudia profundamente su Biblia, la parte que él tenía de la Biblia, la palabra de Dios, y es en base a la palabra de Dios que él pide a Dios. Específicamente Daniel está citando o está aludiendo a lo que Dios dice al pueblo de Israel que iba a ocurrirles en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Dios hace, en medio del pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, es muy largo el libro el capítulo 28 de Deuteronomio, así que no lo vamos a leer, pero simplemente en los primeros 14 versículos, Dios, en el pacto que Dios hace con Israel, Dios le pone en esta disyuntiva. Vamos a ver. Versículo 1. Sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Si tú obedeces, bendición. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el producto de tu suelo, el producto de tu ganado, el aumento de tus vacas, etc. Bendito serás si tú me obedeces. Pero si tú me desobedeces, a partir del versículo 15, sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, maldita tu artesa, maldito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, etc. Maldito serás si me desobedeces. Estas eran las condiciones del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y aquí Moisés estaba recordándole al pueblo, a esta nueva generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Acuérdate, obedece a Dios, no sirvas a dioses extraños, no traiciones al Señor que te ha salvado, porque si lo haces, maldito serás. Pero si tú obedeces, serás bendito. Y parte de estas maldiciones incluyen que Dios sacará a Israel de la tierra. Si ellos desobedecen, ellos serán, dice que la tierra os vomitará
de la misma manera que vomitó a los que estaban allí viviendo cuando llegaron los israelitas. Y Dios expulsó a los otros habitantes, a los cananeos, para que pudieran conseguir la tierra prometida a los israelitas. Así que, si desobedeces, Dios te va a castigar, Dios te va a echar de la tierra. Y lo que Daniel dice es justo lo que nos ha pasado. Porque nosotros hemos pecado, porque hemos sido malvados, porque hemos desobedecido, porque incluso Dios ha enviado a sus profetas para recordarnos cuáles eran las condiciones del pacto, que debemos obedecer y servir a nuestro Dios. Y nosotros hemos desoído todas las advertencias de los profetas. Así que lo que hoy nos está pasando, en este momento, estamos cautivos en tierra extraña. Lo que ocurre hoy es justo. Nosotros hemos sido injustos al desobedecer a Dios, pero Dios ha sido justo al traernos las consecuencias que nos había dicho que íbamos a tener si nosotros desobedecíamos a Dios. Pero ahora que se estaba cumpliendo este tiempo en el que Babilonia había tenido cautivo a Israel durante 70 años, Daniel, además de hacer esta confesión, este arrepentimiento, fijaos Daniel, lo que hemos estado, no podemos, a día de hoy, no podemos poner el dedo en nada malo que haya hecho Daniel. Daniel era un buen siervo de Dios. Daniel era una persona piadosa, pues él estaba reconociendo el pecado de su pueblo sobre él, y él estaba pidiendo perdón a Dios en nombre de su pueblo. Aún Daniel, que desde luego no había participado de estos pecados de su pueblo. Y Daniel, viendo que se estaba terminando el tiempo que Dios había decretado de las desolaciones de Israel, él hace confesión, él pide perdón a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pide perdón a Dios? Hemos estado hablando del capítulo 28 de Deuteronomio, pero en el capítulo 30, Dios pone las condiciones para que el pueblo de Israel pueda volver. Dice el versículo 1 del capítulo 30, sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor, tu Dios, te haya desterrado. Es en este momento en el que estaba Daniel. Y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Versículo 5, el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. ¿Cuál era la condición que ponía Dios para que una vez que ellos hubieran sido expulsados de la tierra, para que pudieran volver, que ellos se arrepintieran, que ellos volvieran a Dios y le obedecieran, y no hicieran lo contrario a lo que habían hecho sus padres? Y Daniel está diciendo, pero nosotros, que tú nos has castigado justamente, estamos aquí en Babilonia y aún así no estamos obedeciéndote, y aún así no estamos haciendo lo que debemos hacer. Seguimos siendo injustos, aun cuando tú sigues siendo justo, trayendo todo lo que tú nos has dicho que ibas a traer. Así que, ¿a qué es lo que puede acudir Daniel? Él no puede acudir a tener un pueblo justo. Él no puede acudir a decirle a Dios, tú dijiste eso y nosotros lo estamos haciendo, ¿ves? Ahora nos tienes que devolver a la tierra. Daniel no puede hacer eso. Porque Daniel reconoce que ellos siguen siendo malvados, siguen tras dioses falsos, siguen desobedeciendo a Dios. Dios, no hay nada a lo que podamos agarrarnos para que tú tengas compasión de nosotros. Solo hay una cosa. Nada en nosotros. Pero yo no estoy clamando por nuestra justicia. Lo que yo no estoy diciendo es, tú debes hacer esto porque nos lo debes. No. Daniel le dice, ten compasión de nosotros, Señor. Ten misericordia. No hay nada en nosotros a lo que nosotros podamos agarrarnos. No hay ningún puño en alto que podamos levantar delante de ti, porque justamente nos estás tratando conforme a nuestro pecado. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada a lo que nos podamos agarrar. Señor, ten misericordia de tu pueblo. A lo único que yo puedo acudir es a tu gracia, a tu misericordia, al hecho de que tú eres un Dios que ama a tu pueblo. Y no hay nada más a lo que podamos agarrarnos. No hay nada en nosotros.
No hay nada en nosotros que pueda justificar el que tú nos perdones, el que tú nos devuelvas a nuestra tierra. Señor, lo siento. Versículo 16. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén. Solamente podemos acudir a ti, a que tú nos perdones por tu justicia, por tu misericordia, perdón. Por amor de tu nombre. Por el hecho de que Dios se ha comprometido con Israel. Y aunque Israel siga siendo infiel, Dios ha prometido algo a Israel y por amor de ti mismo, hazlo. No hay nada en nosotros mismos a lo que nosotros podamos agarrarnos. Y en esta oración, que podríamos incluso usar como base para oraciones nuestras, el hecho de primero acudir a Dios arrepintiéndonos, pidiendo perdón por nuestros pecados. Dios está escuchando nuestras oraciones y de ninguna manera por nosotros, por nuestros propios méritos, podemos acercarnos a Él. Señor, perdónanos, porque somos injustos. Y, por ejemplo, vivimos en un país que está sufriendo grandemente, por muchas razones. Por muchas razones. Y nosotros deberíamos humillarnos delante de nuestro Dios y rogar que Dios tenga compasión de esta nación, de España. Y muchos de vosotros no sois de España. De hecho, solamente puedo ver a mi familia ahora mismo. ¡Ah! Española, bien. Pero podéis orar por vuestras naciones que están sufriendo. Y desde luego que hay muchos de los pecados de nuestras naciones que nosotros no estamos compartiendo. Pero eso no quiere decir que nosotros no formemos parte de nuestras naciones. El que debamos humillarnos delante de nuestro Dios y rogar que Dios tenga compasión de nuestras naciones. Y si hay algo a lo que nosotros podemos agarrarnos para pedirle algo a Dios, no es a nada que merezcamos. Estamos en la misma situación de Daniel. ¿Qué merece este país que el año pasado ha matado a 100.000 niños en el vientre de sus madres? ¿Qué merece este país? Más que la ira de Dios sea derramada con toda su crudeza sobre nosotros. ¿Qué merece este país que está celebrando la muerte? Y mi país, igual que muchos de los países de los que venís. ¿Qué merecemos más que la ira de Dios? No podemos agarrarnos a nada más que la misericordia de nuestro Dios. Estamos en la misma situación que Daniel. Señor, ten compasión de mi nación. De hecho, estamos en peor situación que Daniel, porque Daniel pertenecía a la nación escogida de Israel. Y nuestras naciones, nosotros no somos judíos, no somos israelitas, lo siento. Al menos yo. Pero Dios tiene compasión. Nuestro Dios escucha nuestras oraciones. Versículo 19. Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo. No tardes. Actúa ya. ¿Y sabéis lo que pasó? Aún estaba Daniel orando. Aún estaba Daniel de rodillas con los ojos cerrados orando cuando él sintió algo en el hombro. Madre mía, ¿qué está pasando? Y ahí estaba. Daniel ya conocía al que estaba allí. Gabriel, ya había tenido otros encontronazos con él anteriormente. Y le dijo Gabriel, desde el mismo momento en el que tú empezaste a orar, con tus primeras palabras, antes que hubieras hecho esa confesión, antes de nada, Dios ya me dijo, ve con Daniel, revélale esto. Dios envió la respuesta a la oración de Daniel en el mismo instante en el que Daniel abrió la boca por primera vez para enunciarla. Y Dios envió a Gabriel y allí llegó Gabriel. ¿Por qué? Dice el versículo 23. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado, Daniel. Literalmente dice porque eres muy deseado. Porque Dios te ama con todo su corazón, Daniel. Eres alguien muy, muy importante para Dios. Así que, pon atención.
Tú estabas orando para que Dios te mostrara qué es lo que iba a ocurrir con el pueblo de Israel, ahora que se cumplía el tiempo de las desolaciones que había sido decretado. Pues entiende qué es lo que va a ocurrir sobre tu pueblo. Y lo que le revela a partir de ahora este ángel es todo el panorama del plan divino que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel desde entonces y hasta el momento en el que se instituyera finalmente el reino de Dios. Y eso es lo que tenemos ahora por delante. Es algo impresionante. Dios revela la cronología exacta, vamos a ver hasta qué punto exacta, de lo que le iba a ocurrir al pueblo de Israel desde ese momento hasta que el reino de Dios se instituyera de forma física en la tierra. Dice el versículo 24 que hay 70 semanas. Vamos a hablar ahora de estas 70 semanas. Pero al cumplirse estas 70 semanas, que forman parte de la cronología que Dios ha establecido para el pueblo de Israel, se iban a haber cumplido 6 cosas. ¿Cuáles son estas 6 cosas que se habrían cumplido al finalizar estas 70 semanas? Número 1, poner fin a la transgresión. Que Israel deje de incumplir las leyes. Daniel estaba pidiendo a Dios que tenga compasión de ellos, porque son injustos, porque son rebeldes. Cuando terminen estas 70 semanas, Israel ya no será rebelde. Se acabó la rebelión de Israel. Número 2, terminar con el pecado. Literalmente dice sellar el pecado. Este sellar el pecado se refiere a poder poner de una manera justa, que Dios pueda poner punto y final al pecado. Y para que Dios pueda poner punto y final al pecado, el pecado tiene que ser castigado. Dios no puede apartar el pecado así como así. Como por ejemplo, alguna vez hablando con algún musulmán, lo que me dice, porque Dios es misericordioso, perdona el pecado. Eso no es ser misericordioso, eso es ser injusto. Porque si alguien viene y mata a tu hijo, lo justo no es dejarlo pasar. No, aquí no ha pasado nada. No. Tiene que haber un castigo. Cuidado. Y a lo que se está refiriendo aquí es, este pecado va a ser resuelto, no sencillamente apartado. No, aquí no ha pasado nada, pelillos a la mar. No, Dios no funciona así. Número 3, expiar la iniquidad. Y aquí esta es una de las claves, expiar la iniquidad. Los judíos tienen un día, el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Y lo que ocurría en este día es que el sumo sacerdote pasaba los pecados de todo el pueblo a un cordero perfecto, y este cordero era matado, sacrificado y quemado hasta el final, expiando los pecados del pueblo durante los siguientes 12 meses, hasta el siguiente día de Yom Kippur. ¿Y qué ocurría con esto? Se expiaban los pecados. ¿Qué significa expiar? Expiar significa satisfacer la ira justa de Dios. Dios está enfadado contra los pecadores por el pecado que han cometido. Y Dios de ninguna manera va a hacer que, como decía antes, la cosa pase de largo y ya está. La justicia de Dios demanda que el pecado sea satisfecho. Así que ese cordero de Yom Kippur está señalando directamente al Cordero de Dios que vendría, que llevaría sobre él mismo el pecado, la paga del pecado de la humanidad, de tal manera que la ira de Dios, cuando Jesús estaba en la cruz, fue derramada sobre Jesús, y de esa manera Jesús expió, es decir, pagó por la ira de Dios, satisfizo la ira de Dios, del pueblo de Israel y de todas las personas que pongan su fe en Jesús. Traer justicia eterna. Traer una era en la que la justicia reine, en la que ya no haya más corrupción, en la que ya no haya más injusticias, en la que ya no tengamos que estar diciendo ¿y por qué a mí? Un tiempo en el que la justicia sea la norma y no la excepción. Una era eterna, una era que jamás terminará. Sellar la visión y la profecía. ¿Qué significa esto? Llevar a cumplimiento todas las profecías. Es decir, fijaos lo que está diciendo. Cuando terminen estas 70 semanas, todas las profecías
del Antiguo, del Nuevo Testamento, todo lo que Dios ha prometido, se habrá cumplido. Todo, 100%, perfectamente, todo cumplido. Ungir el lugar santísimo. En algunas traducciones vuestras probablemente dirá ungir al Santísimo. Podría ser, pero creo que es más probable que se refiera a un lugar, al lugar santísimo. Y creo que está haciendo referencia al templo que habrá en los últimos tiempos, por ejemplo, el templo del que nos habla el profeta Ezequiel, ¿vale? Un templo en el que Dios mismo vivirá de forma corporal. Entonces, cuando terminen estas 70 semanas, básicamente, para resumirlo todo, se habrá cumplido todo. Para cuando terminen estas 70 semanas, ya no quedará nada por cumplir. Se habrá acabado. No veas, ¿no? Lo que está prometido, está poniendo el listón alto, Gabriel. ¿Os apetece ver la cronología de estas 70 semanas? Vamos allá. Bueno, este que veis aquí, luego hablaremos de él. Es el general Tito, luego hablaremos de él, ¿vale? Hay alguien, es flipante, ha reconstruido las caras de todos los emperadores romanos. Pero... Venga. Has de saber y entender, versículo 25, que desde la salida, aquí tenemos el punto de partida de estas 70 semanas, desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Hay varias hipótesis de cuál puede ser esta orden. Parece ser que la que cumple mejor con esta descripción de restaurar y reconstruir Jerusalén es la orden que dio Artajerjes Longino, no sé si lo veis bien, el 5 de marzo del año 444 a.C. Quizá no nos suene mucho esto que estoy diciendo. Esto es lo que aparece en el libro de Nehemías, en el capítulo 2. Recordáis que Nehemías se enteró de que la ciudad de Jerusalén estaba derruida y sin murallas, y entonces fue donde el emperador, que Nehemías era su copero, y el emperador dio la orden para reconstruir Jerusalén y las murallas. También específicamente luego habla de las murallas en este versículo. Así que parece ser que es este edicto que dio Artajerjes para reconstruir Jerusalén, y sabemos el día exacto en el que se dio este edicto, 5 de marzo del 444 después de Cristo. ¿Vale? Desde este momento habla de que habrá 7 semanas y después habla de 62 semanas. Parece ser que es durante estas 7 semanas, desde este es el momento en el que empieza la orden, en el que se emite la orden, estas 7 semanas. ¿Por qué digo que hay 49 años? Los judíos hablaban y pensaban en términos de 7. De la misma manera que nosotros pensamos en términos de 10, en múltiplos de 10, ¿verdad? 10 años, 100 años, un siglo, un milenio, tal. Ellos pensaban en múltiplos de 7. Y pues podemos ver los 7 días de la semana. El séptimo día se descansa. Los 7 años, y al séptimo año es el año sabático, ¿verdad? Cuando hay 7 sietes, entonces es el año del jubileo, que hemos hablado alguna vez de ello. Entonces los esclavos son liberados, las tierras vuelven a su legítimo dueño. Entonces veis que ellos estaban pensando en términos de 7, ¿vale? Entonces estas 7 semanas están aludiendo a 7 sietes, literalmente son 7 sietes. Y cada una de estas unidades es un año, ¿vale? Entonces cada semana de las que estamos hablando es una semana de años, son 7 años, ¿vale? Entonces estas primeras 7 semanas estamos hablando de 49 años. Y es este tiempo en el que se reconstruyó la ciudad de Jerusalén, en tiempos angustiosos, ¿vale? ¿Quién reconstruyó la muralla de Jerusalén? Nehemías, lo tenemos en el libro de Nehemías, ¿vale? Después de esta primera semana, tendríamos 62 semanas. Es decir, 434 años. Ahí lo tengo. Al final de estas 62 semanas, después o en el momento en el que se cumplan estas 62 semanas
Dice, después de las 62 semanas, no, perdón, en el versículo 25, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 62 más 7, ¿cuántos son? 69. 69 semanas. 69 de las 70 semanas. En la semana 69 vendría el Mesías príncipe. ¿Vale? Podemos saber exactamente el día en el que se cumplieron las 69 semanas. Ese día fue el 30 de marzo del año 33 después de Cristo. Quizás estéis pensando, si os podéis hacer cuenta, no me casa exactamente. La diferencia entre las semanas de lo que está hablando aquí y nuestro calendario se debe a las diferencias entre el calendario judío y el calendario gregoriano que nosotros usamos, ¿vale? Pero contando exactamente, ha habido gente que mucho más inteligente que yo, que ha estado contando día por día exactamente cuándo es, y este día es el 30 de marzo del año 33 después de Cristo. ¿Qué ocurrió el 30 de marzo del año 33 después de Cristo? Lucas capítulo 29, versículo 42. Lucas 19, 32. Lucas 19, 32, sí. A ver, versículo 32 he puesto aquí, 42, perdón. 42. Estamos el día en el que Jesús tiene la entrada triunfal en Jerusalén, ¿vale? Domingo de Ramos. Versículo 41. Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, sobre Jerusalén, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Jesús llora sobre Jerusalén, lamentándose. Si tú supieras lo que es este día, hoy se cumplen las 69 semanas. Hoy es el día en el que el calendario profético dice: hoy se presenta el Mesías príncipe. Y ahí estaba Jesús, montado en un burro, entrando por Jerusalén. Exactamente el mismo día en el que Gabriel le había dicho a Daniel que sucedería. Es sencillamente impresionante. La precisión es hasta en el día. Después de esto, el Mesías sería muerto. Y no tendrá nada. Será muerto, y no tendrá nada. Cuando dice será muerto, esta expresión está haciendo mención a será ajusticiado, será asesinado era la expresión que se usaba para las personas que tenían pena de muerte. Y no tendrá nada, y se acabará. Parecerá que se ha acabado todo. Y dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá Jerusalén. Hemos visto antes la foto del general Tito, que luego llegaría a ser el emperador Tito. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, con los ejércitos, con las legiones romanas, arrasaron Jerusalén, arrasaron el templo. Se cumplió las profecías que, por ejemplo, Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo, que decía que no quedará piedra sobre piedra. Jerusalén quedó completamente destruida. 40 años después de que el Mesías fuera asesinado. Pero fijaos que no dice que el príncipe que ha de venir destruirá Jerusalén, sino que el pueblo de un príncipe que ha de venir será el que destruirá Jerusalén. ¿Cuál es ese pueblo? ¿Sabemos quién es ese pueblo que destruyó Jerusalén? Lo he dicho, Roma. Roma, ¿verdad? Ya hemos visto en varias profecías a Roma. Y entonces, simplemente para que recordemos, el Mesías sería muerto, pero no en la semana 70. La semana 70 no es cuando Jesús muere. Jesús muere después de la semana 69, ¿entendéis? No en la semana 70. ¿Qué pasará en esta semana 70? Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Aquí tenemos la semana, la última semana. Semana 70. ¿Y él? ¿Quién es él? El príncipe que ha de venir.
el príncipe que ha de venir, que ya hemos visto que su pueblo es Roma, así que este príncipe tiene que venir al menos de alguno de los pueblos que formaban el Imperio Romano, ¿vale? De este príncipe que ha de venir ya hemos hablado en el capítulo 7, ¿os acordáis del cuerno pequeño que crecía y arrancaba 3 otros cuernos, que hablaba con arrogancia y tenía ojos de hombre? Este es el príncipe que ha de venir, y él hará un pacto con Israel durante una semana, durante los últimos 7 años. Y a mitad de estos 7 años, él romperá este pacto. A la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Pondrá fin al sacrificio. ¿Os acordáis lo que decíamos de Antíoco, Antíoco Epífanes, en el domingo pasado? Antíoco, él puso fin, hizo cesar en los sacrificios. Entonces este príncipe que ha de venir, como estábamos diciendo, de Antíoco, se parece o se asemeja, es un tipo del anticristo que vendrá. A mitad de semana se romperá el pacto y él cometerá esta abominación, y dice que lo hará hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador, hasta que el desolador sea desolado al final de esta semana. Así que, ¿cuánto durará el tiempo en el que este príncipe que ha de venir estará en guerra contra Jerusalén, contra Israel? Media semana. ¿Cuánto es media semana? 3 años y medio. Capítulo 7, versículo 25. Estamos hablando de la misma persona, del anticristo. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley, le serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y por medio tiempo, 3 años y medio. Estamos hablando de la misma cronología, ¿veis? Y entonces, él será destruido. ¿Cómo será destruido? Pues ya lo sabemos, porque ya le ha sido revelado a Daniel. El Hijo del Hombre descenderá de los cielos con el mandato de traer juicio, el mandato del anciano de días, ¿os acordáis? De Dios Padre enviará a Dios Hijo, Cristo, que vendrá en su segunda venida, instaurará el reino de Dios en la tierra. El reino que será eterno. Así que ¿dónde estamos ahora? ¿Recordáis cuando estábamos estudiando el Evangelio de Mateo, que decíamos que el pueblo de Israel rechazó a Jesús como su Mesías? Y entonces, ¿qué va a pasar ahora con el reino de Dios? Y entonces veíamos lo que Jesús nos lo explicó, qué iba a pasar con el reino de Dios, ¿verdad? Capítulo 13 de Mateo, los misterios del reino, las parábolas que hemos estado estudiando juntos, ¿os acordáis? En esta parábola Jesús explica qué va a pasar en esta fase intermedia del reino, desde que Jesús ha presentado el reino y hasta que se instaure definitivamente en su segunda venida. Ahora que el pueblo de Israel ha rechazado a su Mesías, a su rey, y ahora estamos en esta fase, en este paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. ¿Cuándo va a terminar este tiempo? Pues no lo sabemos. No lo sabemos cuándo va a terminar esta brecha, pero sí sabemos que estamos en una brecha entre la semana 69 y la 70. ¿Cuándo comenzará la semana 70? Cuando este anticristo, que yo por lo menos aún no sé quién es, no sé si alguno lo sabe, luego me lo dice, haga un pacto de paz con el pueblo de Israel. Es en este momento en el que el calendario profético comenzará a andar por una semana más. Y entonces es cuando... no hay más, vale. Entonces es cuando llegará la semana que viene, la semana que nos queda. ¿Por qué decía antes que no ha acabado aún, que la semana que viene no se termina el mundo? Porque aún queda una semana de años. Aún nos queda una semana de años por delante. Esta semana de años por delante que nos queda en el Nuevo Testamento se llama la tribulación. 7 años de tribulación, donde acontecen los juicios que Dios derrama sobre la tierra, que explica, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Y a mitad de semana comenzará el tiempo que se llama la gran tribulación, en el que el anticristo se quitará definitivamente la careta. Y pues no es el momento ahora de que nos pongamos a estudiar todas estas cosas, pero esta es una de las grandes profecías de la Biblia.
A mí me pone los pelos de punta el predecir de una manera tan exacta la venida del Mesías. El hecho de que el Mesías sería asesinado, sería ajusticiado, la destrucción de Jerusalén, el trabajo del anticristo y el fin del anticristo, que sería a manos del Mesías. ¿De qué manera podemos aplicar este pasaje que hemos estado viendo a nuestras vidas? Yo creo que una de las maneras una de las cosas más impresionantes que podemos sacar de este texto es la relación entre la lectura de la Biblia y el estudio de la Biblia y la oración que tenía Daniel. Muchas veces pensamos, por ejemplo, en las iglesias más carismáticas, que tienen mucho énfasis en la oración, pero no tienen tanto énfasis en la palabra, no leen la palabra casi, ¿verdad? Solo oran y oran y oran. Y sin embargo, las iglesias carismáticas piensan de las iglesias que no somos tan carismáticos, quizá, que nosotros no tenemos el fuego de la oración que ellos tienen. Pero nosotros pensamos, pero es que nosotros leemos la Biblia y sabemos mucho de la Biblia y todas estas cosas. ¿Sabes? La lectura de la Biblia, si no está regada con la oración, solo sirve para hacernos cabezones, orgullosos y estúpidos. La oración, si no está informada por la lectura de la Biblia, solo sirve para hacernos caprichosos, ¿cómo se dice? Infantiles, y pedir cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. La lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia y la vida de oración deben ir de la mano, necesariamente, y eso es exactamente lo que vemos aquí en el libro de Daniel, en la oración de Daniel. No existe buena lectura de la Biblia si no está regada con la oración, no existe buena oración si no está informada por la Biblia. Son dos cosas, son dos caras de la misma moneda. No podemos separar una cosa de la otra. Y muchas veces estamos viendo y pensamos en cuanto a, por ejemplo, este texto, un texto profético, cuando estamos viendo profecía, intentando estudiar qué es lo que va a pasar, como que es algo frío, que es algo sencillamente así como de frikis, ¿no? Y de gente así que está mirando un poco, pero que no tiene mucho que ver con nosotros realmente. Y aquí vemos a Daniel, que él, al estudiar la profecía de lo que iba a ocurrir, los eventos que venían, le llevó a arrodillarse, a humillarse delante de Dios, a arrepentirse por su pecado. Y esto es algo que debe llevarnos, la lectura de la palabra de Dios. Si nosotros estamos leyendo la Biblia y no nos está leyendo la Biblia a nosotros, si nosotros estamos leyendo la Biblia y no estamos humillándonos por nuestro pecado y simplemente estamos adquiriendo datos sin dejar que eso nos transforme en nuestro corazón, realmente estamos perdiendo el tiempo. La lectura de la Biblia debería ser algo que nos transforma, no que nos informa. No es un ejercicio frío, no debería ser un ejercicio frío. Y luego también en cuanto a la oración, y esto es algo que me trata a mí directamente en el fondo de mi corazón. La oración no es una serie de palabras fingidas que decimos antes de irnos a dormir o antes de comer. Aquí vemos el corazón de Daniel derramado completamente en la oración, completamente roto y abierto de par en par delante de Dios, arrepentido, humillado, consternado. Y muchas veces nuestra oración debe ser así, ¿no? Con corbata y diciendo palabras impresionantes. Y lo que Dios quiere es que derramemos nuestro corazón. Amén. Lo que Dios quiere es que seamos sinceros delante de Él en oración. Este pasaje nos habla de una profecía muy, muy precisa y exacta, que vemos cómo se cumple exactamente. Dios tiene todo bajo control, hasta el mínimo detalle. Podemos confiar en Él, debemos confiar en Él. Y ¿sabes una cosa? Esta semana que viene puede comenzar mañana mismo día de hoy. Puede comenzar la semana que viene. ¿Qué es lo que hizo Daniel cuando él vio que el siguiente paso profético estaba siendo dado en sus días? Como nosotros podríamos estar viendo. ¿Qué es lo que hizo él? Se humilló delante de Dios, presentó su corazón e hizo lo mejor que pudo para obedecerle.
Eso es lo que debemos hacer nosotros. El ver que estamos viviendo tiempos tan extraños, no estoy diciendo que se vaya a cumplir ahora, podría ser que tarde otros 500 años, no lo sé. Pero debería hacernos parar donde estamos y decir, ¡narices! ¿Y si el mundo se acaba de aquí a 7 años? ¿Y si mañana yo ya no estoy aquí para poder hablar a mi madre? Para poder hablar a mi hermano, para poder hablar a mi vecino, a mi hijo. ¿Y si mañana yo ya no estoy aquí? Vivimos tiempos urgentes. Y más aún, me gustaría hablarte, si tú estás aquí y nunca has confiado en Jesús como tu Salvador personal, puede que este sea tu último día en la tierra. Puede ser que ni siquiera te quede un día en la tierra. ¿Qué es lo que debes hacer? Hoy, clama a Cristo. Daniel estaba diciendo, Señor, escúchame, Señor, responde. ¿Sabes? Dios te está escuchando. Clama al Rey del Cielo, clama a Jesucristo y dile, Señor, sálvame. Quiero confiar en tu sacrificio a mi favor, Señor, sálvame. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos da al enfrentarnos hacia el fin? ¿Cuál es el mandamiento? Ir y ser testigos. Ir y predicar a las personas. Ir y ser embajadores míos, porque el tiempo se agota, porque estamos en una situación dramática, porque mañana puede ser el último día y porque el final es trágico para las personas que no hayan confiado en Cristo. Vamos a orar. Señor, estamos aquí delante de ti y queremos... Ayúdanos, Señor, rompe nuestro corazón, ayúdanos a arrepentirnos de nuestra maldad, ayúdanos a acudir delante de ti en confesión, Señor, y ayúdanos a ponernos en tus manos para ser instrumentos útiles a tu servicio, Señor. Te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí y nunca han creído en Cristo como su único, como su suficiente Salvador. Ayúdales a clamar a ti en su desesperación, Señor. Ayúdales a pedirte que tú les salves, porque tú eres un Dios que salva, porque tú eres un Dios precioso, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para pagar lo que nosotros debíamos pagar. Y te lo pido en su precioso y santo nombre. Amén.